Bueno, muy buenas noches, queridos amigos del Diálogos al Café Marcos Escudero. Ya tenemos a los invitados de hoy, que son Beatriz Muriel, del INESAD, Instituto para los Estudios del Desarrollo, y Darío Monasterio, que es un economista con residencia en Santa Cruz, que suele escribir artículos y comentarios sobre temas económicos en las páginas de nuestros periódicos. Quiero agradecerles a ambos por haber aceptado esta invitación para discutir un tema que está pues calentando mucho el ambiente en estos momentos, que es el tema de los dólares, ¿no? Como todos sabemos, en los últimos días el precio del dólar ha estado muy fluctuante, ha estado subiendo, bajando, una tendencia a la baja que entusiasmó a muchos, pero que aparentemente ya ha comenzado a revertirse. Y de todos modos, todo parece indicar que esta situación de volatilidad se va a mantener todavía por bastante tiempo, porque, como bien sabemos, las reservas en el Banco Central están prácticamente agotadas. El corralito se mantiene en los bancos, de manera que no hay ningún incentivo para que quienes tienen dólares afuera o los tienen en sus casas o en sus cajas fuertes o en las oficinas, los saquen a la economía. Hemos querido en el grupo Marcos Escudero dedicarnos a este tema el día de hoy, porque sin duda es, es un tema que influye muchísimo en el comportamiento de los ciudadanos, en el comportamiento de nuestra economía. Entonces, les hemos pedido a Beatriz Muriel y a Darío que nos ayuden a entender cuál es realmente el rol que juega en nuestra economía la disponibilidad de dólares. Sabemos que no es solamente un tema que tiene que ver con exportaciones e importaciones, es un tema a través del cual la gente ha estado resolviendo también su falta de confianza en las autoridades monetarias, en la propia economía boliviana, Claro. y es También. un tema en el que tenemos que, por supuesto, considerar con muchísimo cuidado, Vea, la porque Erika. cualquier ruido pues puede causar la muerte del trapecista, como decían en los circos de antes, ¿no? Entonces, con toda la prudencia del caso que seguramente van a tener Beatriz y Darío, les doy la más cordial bienvenida y les pido que habiliten su micrófono. No sé cuál de los dos quiere comenzar, no hemos podido coordinar este tema. No sé si Beatriz te animas o prefieres, te damos a ti el derecho de escoger si quieres ser la primerita o la segundita en en esta cueca de viernes. Claro que sí, tal vez puedo ser la primera, Perfecto. un poquito dejándole tal vez a Darío con el tema más específico. Yo quería un poco, tal vez para tener el debate, mostrarles un poquito el panorama de lo que está pasando y unos cálculos, unas estimaciones que creo que son interesantes, que todavía son muy preliminares que les estamos haciendo. En la Fundación INESAD. No sé si puedo compartir pantalla. Sí, sí, adelante. A ver, Sí, está muy bien. Si pudieras ponerla en eso, está perfecto. ya, perfecto. Entonces, un poquito para entender qué es lo que ha pasado, qué es lo que está pasando, porque se ha especulado mucho, ¿no? Y un poquito lo que dice la literatura es bastante clásico, ha pasado en otros países, lo que nos ha pasado a nosotros, claro, con otras particularidades, ¿no? Nosotros hemos tenido una crisis de moneda que ya se formalizó a finales de los 70, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado en realidad? Un poquito teníamos un precio de equilibrio, ¿no? Del dólar, que era más alto, que era más alto que el tipo de cambio fijo. Entonces, sí, sí, ciertamente hay una especulación contra la moneda local que está presionando una devaluación, incluso mucho más rápida, que se alimenta por el hecho de que sabemos o se sabe o se tiene justamente esa intuición de que
el precio del dólar es más alto. ¿Y cómo se percibe eso? Y lo hemos percibido nosotros con la caída de las reservas internacionales, ¿no? Eso es lo que, eso no solo ha ocurrido en Bolivia, ha ocurrido en varios países, ¿no? En particular, yo he estado en Brasil y he vivido, digamos, una crisis de moneda de primera mano. Y a veces las reservas caen antes y la crisis se adelanta, ¿no? Cuando uno ve, digamos, la literatura, ¿no? Porque justamente nadie quiere perder dinero, ¿no? Si yo tengo bolivianos y sé que mis bolivianos van a perder valor, entonces comienzo a comprar dólares, ¿no? Comienzo a comprar más dólares, me anticipo al hecho de que va a haber esta crisis de moneda. Ahora, en Bolivia ha habido algo interesante, que en Bolivia ha habido un retraso de la crisis y la especulación, digamos, de comprar antes la moneda y demás ha sido parcial, ¿no? Y aquí hay algunas cosas que obviamente se han discutido mucho, tal vez solamente reiterarlas. Los famosos swaps, ¿no? Realizados con el encaje legal, ¿no? Estos dólares que deberían estar guardados, ¿no? En la banca como parte de los ahorros, perdón, en el Banco Central como la parte de los ahorros que las personas han depositado en los bancos, ¿no? Ha vuelto a salir, ¿no? Ha vuelto a salir a la economía, ahí tienes una política monetaria expansiva además, ha vuelto a salir y se ha hecho un swap diciéndole, bueno, te cambio por bolivianos y yo me quedo con los dólares, entonces básicamente el Estado se quedó con alrededor de 2.500 millones de dólares, ¿no? Lo otro, lo que mencionaba Roberto, la entrada de divisas, de repente los ahorristas ya no pueden capturar, ¿no? Sus ahorros, sus nuevos ahorros, sus remesas o la entrada de divisas de afuera vía banca comercial. Eso es otra de las cosas, ha sido otra de las cosas que ha limitado, ¿no? También ha limitado el aumento del crédito, ¿no? El aumento del crédito ha sido fuerte, sobre todo el aumento del crédito externo. Y otra de las cosas que ha hecho que la especulación sea parcial, en realidad ha sido el bajo desarrollo de la bolsa de valores, ¿no? Porque ¿qué ha pasado en Brasil? En Brasil, frente a elevados niveles de déficit fiscal, el gobierno se ha prestado, ha emitido bonos, lo que ha querido hacer aquí el gobierno, pero como es un sistema de bolsa muy pequeñito, no es tan dinámico, no se ha conseguido. Pero en Brasil sí se pudo colocar bonos de grandes proporciones y obviamente el sector privado es altamente sensible, ¿no? A sus pérdidas de rentabilidad. Entonces, vio cómo vio la caída, ¿no? De las reservas internacionales y obviamente sacaron de manera bastante rápida, ¿no? Sus dólares del país, ¿no? Comenzaron a vender bonos y el gobierno, para no tener esta crisis de corto plazo, comenzó a aumentar las tasas de interés, ¿no? Realmente fue bien complejo lo que sucedió en Brasil y en Bolivia no sucedió esto. ¿Y qué pasa generalmente cuando sucede una crisis de moneda? Hay un overshooting, o sea, el tipo de cambio aumenta de una manera, digamos, aumenta fuertemente y después comienza a tender a un nivel de equilibrio. Y eso tampoco ha sucedido en Bolivia bueno, por lo que decía, por la entrada de remesas que el gobierno ha comenzado a capturar, ¿no? No ha abandonado el gobierno el tipo de cambio, ¿no? Sino ha habido en algunos casos la obligación de realizar transacciones, ¿no? Y eso un poquito ha distorsionado mucho los precios, pero de alguna manera ha limitado, digamos, este overshooting. Sabemos la promulgación de la nueva ley del oro, que vendimos reservas de oro que teníamos, ¿no? Y obviamente los créditos, a diferencia de esos créditos del sector privado, los créditos de los organismos bilaterales y multilaterales son créditos que no tienen tanto un enfoque de que yo voy a tener una rentabilidad de corto plazo, ¿no? Son créditos que sus objetivos van más a desarrollo, a mejorar la infraestructura para el desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces esos créditos no se han escapado, ¿no? Esos créditos continúan.
y obviamente también de alguna manera están favoreciendo, digamos, que no había habido este overshooting. Ahora, no hay en la literatura algo que sea una especulación por especulación en las crisis de primera generación. Esto se debe a deterioros en los fundamentos macroeconómicos, ¿no? Hay altos y persistentes déficits fiscales, altos y persistentes déficits en la balanza de pagos, políticas monetarias expansionistas, o sea, tal cual la receta, no hay ninguna novedad, ¿no? De lo que iba a pasar tampoco. Lo único que había la incertidumbre de cuándo iba a pasar, pero eso ya se sabía que iba a pasar, yo diría, a finales de los 2019, 2020, ¿no? Ahí también ayudó mucho el tema del COVID, ¿no? Que de alguna manera limitó las transacciones con el resto del mundo, entonces haciendo que obviamente el déficit de la balanza de pagos sea menor, ¿no? Sabemos que cuando hay un déficit quiere decir que hay mucho más demanda de dólares que oferta, ¿no? Entonces, ese es un poco el panorama, simplemente muy rápido, tal vez, pero hay mucha literatura sobre eso, como digo, ya son décadas de literatura sobre eso, era como una crónica de una muerte anunciada, básicamente. Y ahora, la pregunta es si lo que todos se preocupan es qué es lo que está pasando con el dólar. El dólar se ha vuelto un activo como cualquier otro activo. Lastimosamente, es un precio macroeconómico, ¿no? Es un precio macroeconómico como lo que es el índice de precios al consumidor, como lo que es, digamos, algunas tasas de interés eh, que aquí me parece que no hay, pero referenciales en otros países, por ejemplo, de los bancos centrales, son precios macro. Ese es el problema, pero se comportan como activos. Entonces, lo que estamos viendo, y justamente por eso hay intervenciones de los bancos centrales para que de alguna manera no sea volátil y no distorsione, ¿no? Los precios. Y no, obviamente, eso genera una serie de pérdidas en términos económicos, problemas de eficiencia económica, destrucción de riqueza, una serie de cosas que tal vez las podemos analizar. Pero lo que pasa es que básicamente, eh, eso es, por ejemplo, un ejemplo de los precios Brent, que es un activo, va a funcionar si hay alguna especulación, por ejemplo, no sé, va a haber una guerra, no se van a poner están lanzando misiles a Irak, no sé si ustedes se acuerdan, los precios del petróleo comenzaban a subir y ya bajó exactamente igual que cualquier activo, hay que ver a qué es sensible ese activo, ¿no? Hay que hacer un análisis a qué es sensible los precios del dólar en Bolivia, ¿no? Y lo que nosotros hemos intentado hacer es no ver esta volatilidad, porque es muy compleja ver esta volatilidad que es elevadísima, pero sí ver una especie de tendencia, ¿no? De tendencia que cuál es el verdadero precio del dólar realmente, ese precio más de mediano y largo plazo. Hemos intentado hacer ese ejercicio y para eso hemos utilizado lo que se llama en la literatura la paridad del poder de compra, donde las brechas entre los precios relativos de Bolivia con Estados Unidos, ¿no? Se explican por brechas en productividad, es un poco más estructural, ¿no? Y obviamente están asociados al tipo de cambio, ¿no? No sé si aquí simplemente es la ecuación, solo para decirme eso, ese es un modelo de mediano y largo plazo, ¿no? Para intentar ver cuál es este precio que no se ve, cuál es este precio de equilibrio, ¿no? Y para eso hemos usado un modelo que se llama filtro de Kalman, y que es un modelo de espacio de estados. Después todavía está preliminar, ¿no? Todavía lo estamos viendo, pero hay una base teórica por abajo de cómo debería ser el equilibrio del tipo de cambio que está asociado a la paridad de poder de compra. ¿Ok? Entonces, básicamente, después podemos volver, si ustedes quieren, tienen algunas dudas sobre el modelo, pero aquí hemos calculado, a partir de esto, esta línea verde, es lo que hemos calculado de lo que debería haber sido el tipo de cambio de mediano y largo plazo en el tiempo. Si ustedes ven, lo hemos hecho desde el 1990 y es bien interesante que a finales del año 2000, justo cuando fue la crisis de moneda en Argentina y en Brasil, se va ajustando, más bien el tipo de cambio oficial es más alto que el tipo de cambio sombra. ¿Por qué?
porque hubo un intento de ajuste, ¿no? Dado que los países socios devaluaron, el gobierno reaccionó también devaluando el tipo de cambio oficial para mantener la competitividad, ¿no? Pero después llega un equilibrio, ¿no? Y aquí un poquito lo que pasa es lo que se llama en la literatura el efecto de la enfermedad holandesa, donde tienes exportaciones de un commodity como el gas natural que de alguna manera comienza a apreciar, ¿no? Y hay la política de mantener fijo el tipo de cambio, que antes era crawling peg, ¿no? Pero obviamente el tipo de cambio sombra sigue subiendo, ¿no? Entonces aquí había, sobre todo el 2014, ya hay indicios y el mismo gobierno actual lo ha dicho, la caída del gas natural, déficit fiscales, antes no había, en los años anteriores no había, comenzamos a tener problemas en la balanza de pago, déficit, etcétera, lo que se sabía desde aquí, lo prudente era comenzar a devaluar, hacer probablemente mini devaluaciones, volver de tal manera de que esta brecha no aumente tanto, ¿no? Y esta es, entonces, pero no se hizo. Entonces, más bien se comenzó a patear cada vez más para un poquito no aumentar los precios, ¿no? No aumentar los precios porque eso también tiene una relación con los precios, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando? Esas son solo estimaciones, ¿no? También como este tipo de cambio se relaciona con los precios, aquí no estamos incluyendo, por ejemplo, el hecho de que los precios no están aumentando tanto por los subsidios. Probablemente este tipo de cambio sombra podría haber sido un poco más alto, ¿no? No toma en cuenta, digamos, este modelo, pero lo que está pasando es que realmente tenemos un tipo de cambio de equilibrio que es más alto. Sabemos las leyes económicas que nosotros tenemos, la oferta igual a la demanda, ¿no? Y el precio de equilibrio, igualito es el tipo de cambio. Entonces, lo que está pasando aquí es más o menos que no ha habido ese overshooting, como les decía, pero obviamente este incremento era importante. Y esto es bien interesante que hay una contradicción, ¿no? Quieres bajar los precios, que quieres no aumentar los precios, pero por otro lado estás explotando el tipo de cambio, este tipo de cambio que ya es el blue, digamos, el paralelo, ¿no? En el tema de los subsidios, ¿no? Y aquí estás haciendo, eso es una contradicción. Por un lado quieres mantener un precio, pero por el otro lado estás distorsionando el otro precio del tipo, que es el tipo de cambio, que es otro precio macro sumamente importante, ¿no? Entonces, ¿y por qué está bajando? Porque obviamente, bueno, hay una entrada también de dólares, sabemos por los créditos, todo, pero también aquí ha habido un sobrecalentamiento, ¿no? De repente también no estaba tampoco al equilibrio. Obviamente aquí con el tema de los subsidios puede ser la historia un poco, esta línea verde puede ser un poco más alta, digamos, ¿no? Estas son algunas estimaciones, incluso la estimación de la inflación es baja, pero más o menos vemos los datos y no hay tanta. Se va a llegar a un nuevo equilibrio del tipo de cambio, no sé, de 11, 12, dependiendo, ¿no? Y si se quitan los subsidios, también va a haber un tipo de cambio, de equilibrio un poquito más alto, ¿no? Porque de repente hemos roto esta relación intrínseca entre lo que es el tipo de cambio y los precios, pero eso es poco factible en la práctica, por eso estamos viendo distorsiones por otros lados, ¿no? Estamos viendo otros tipos de distorsiones. Escasez es una, una de las consecuencias, filas largas y ese tipo de cosas. Porque, pero, digamos, es un poco lo que se está queriendo hacer desde una perspectiva de solo ver la inflación y no ver la macroeconomía como un todo.